Kepa Muchastegui presenta Kepa les cuenta 6. El último beso. El último beso. Poemas, canciones y otros textos que me gusta decir. Hola, bienvenidos a el 6º episodio de Kepa les cuenta. Hoy les presento El último beso. Sí, ahí fue donde nos besamos por primera vez. Sin el huevo. Esa es la casa en la que vivió Salvador Dalí, el gran pintor surrealista catalán, con Gala, su mujer de toda la vida, aunque al principio la compartió con Paul Éluard, el gran poeta francés surrealista también. Digo sin el huevo porque cuando visitamos aquella casa en Portligat, cerca de Cadaqués, sobre la Costa Brava hispano-catalana, hace ya tantos años, todavía no la habían convertido en el flamante Museo Dalí que es ahora. Y allí todavía vivía a sus 68 años Gala, la musa tanto del artista como del poeta, y el huevo todavía no lo habían puesto. En el tejado, quiero decir. No me besé con Gala, como de pronto pueden haber llegado a pensar, sino con Christiane, una mujer francesa, parisina para ser más exactos, que por aquel entonces debía llevarme poco menos de 20 años. Yo había viajado como una semana antes de Feldkirch, en Alemania, a la Costa Brava, invitado por la familia numerosa que ya les mencioné en el episodio anterior, a pasar allá unos días de vacaciones, no de verano, sino de primavera, en una casa en Cadaqués, un pequeño pueblo de pescadores que ya empezaban a abandonar su oficio ancestral para darle entrada a otro mucho más fácil y mucho más lucrativo, como empezaba a hacerlo el del turismo. Una casa, venía diciendo, que les había prestado un amigo de ellos cuyo interior había sido rediseñado por uno de los arquitectos más importantes de la época, Juan Antonio Coderch, y que yo, futuro arquitecto, tenía que conocer. Desafortunadamente o afortunadamente, todavía no sé, el clima no nos fue demasiado favorable. Abril, épocas de lloviznas pertinaces, cielos parcialmente cubiertos, sol que todavía se negaba a calentarnos, playas y mar poco apetecibles, sobre todo frente a un mar como el Mediterráneo, que por mucho que le cante Serrat, es de aguas que, comparadas con la tibieza agua de panela de nuestro mar Caribe, pueden llegar a matarlo a uno de frío. Clima por demás desapacible, sí, en vista de lo cual la familia que me había invitado decidió dedicarse a recorrer en su minibús Volkswagen la región, mientras que yo preferí quedarme en Cadaqués con el pretexto de estudiar más a fondo las remodelaciones arquitectónicas que les estaban haciendo a varias casas de pescadores, conservando las fachadas, eso sí, para que el pueblo no fuera a perder su identidad, pero modificando drásticamente sus interiores. Así lo hice durante los 2 primeros días, o mejor dicho, hasta que conocí a Christiane. Debo decir que, sin querer dejar por eso la arquitectura, a medida que iba conociendo más y más a la gente de aquel pueblo, me iba interesando cada vez más en ella, en la gente. Si por un lado parecía como si estuvieran cayendo en un profundo letargo de desidia, por el otro la cizaña estaba a la orden del día. Parecía como si todos se odiaran los unos a los otros. Más tarde, hablando con Christiane, que también estaba bastante intrigada por ese estado de cosas, creímos dar con la respuesta. La gente del pueblo, entre pescadores y labriegos, al haber abandonado sus oficios de generaciones para dedicarse de lleno al turismo que les llegaba a oleadas solamente en verano, claro está,
No tenía otra cosa que hacer durante los 9 meses restantes sino hablar mal los unos de los otros, echar a rodar los chismes más grotescos y las culpas más absurdas, y así habían ido deslizándose por el barranco que los llevaba de la paz y la armonía que reinaban antes al odio y los rencores que alimentaban sus almas ahora. Se estaban carcomiendo poco a poco, algo bastante típico en nuestra raza humana. Triste, pero cierto. A Christian la había conocido un día lluvioso en el que había ido a refugiarme en uno de los bares del puerto y la había visto allá en la mesa del rincón sola leyendo no sé qué libro mientras bebía una copa de vino blanco. Levantó la mirada y al verme sonrió mientras yo sacudía el poncho largo y abierto al frente que usaba por aquellos tiempos, tratando de secarlo un poco del agua que lo había empapado. Fue una sonrisa entre burlona y simpática que entró a formar parte, como otras, del baúl de mis recuerdos y que me llevó, no sé cómo me atreví a abordarla de una. «Buenos días», le dije. «Bonjour», me contestó ella, fresca, tranquila, como si fuera la cosa más natural del mundo. Hablamos durante horas, no sé cuántas horas, ni mucho menos cuántas copas de vino. Ella blanco, yo tinto. Le conté de mis aventuras amorosas y cómo había llegado aquella vez a Europa, creyéndome locamente enamorado de mi prima para, al verla besarse con otro, desistir de inmediato y casi que aliviado de mis pretensiones amorosas. Cómo había conseguido nueva novia ahí mismo, sin ningún tipo de remordimiento. Ella, a su vez, me contó que cuando era joven había querido ser actriz, pero que por cosas de la vida y porque nunca había llegado a ser lo suficientemente buena, había desistido y ahora se dedicaba a la enseñanza como profesora de francés en un liceo. Hablamos, por supuesto, del amor que podía surgir de la manera más inesperada y veloz entre dos seres afines para desembocar, como era previsible, en el tema de la diferencia de edades. Me sorprendió mucho que fuera ella la que defendiera un argumento que yo creía iba a ser mío, cuando dijo que la diferencia de edad no importaba, que cuando dos seres llegaban a amarse, el tema de las edades no debía ser un obstáculo. Me dijo que siendo aún muy joven se había enamorado de un hombre 20 años mayor que ella y que mientras duró su relación se había parecido mucho a un idilio perfecto. Y cuando me atreví a preguntarle, ¿y entre un hombre joven y una mujer algo mayor? Ella me contestó sin titubear, poco a poco, ¿por qué no? La puerta había quedado abierta y así la dejamos. Cambiamos de tema. Hablamos del pueblo y de sus gentes, de cómo en la misma medida en la que se iban transformando, modernizándose sus casas, ellos se iban deteriorando, exacerbando sus instintos más bajos. Hablamos de Dalí y de su casa que quedaba a pocos kilómetros de allí, en Portligat, y de Gala, su mujer, de la que todo el pueblo hablaba. Decidimos que iríamos a visitarla al día siguiente y nos despedimos en la puerta de su hotel, dándonos las buenas noches con 3 besos en las mejillas, a la buena usanza francesa. La esperé en el mismo bar al día siguiente desde pasado el mediodía, pero no apareció sino hasta ya entrada la tarde, cuando la lluvia amainó y el sol, anunciando un atardecer esplendoroso, hizo su aparición, haciendo que su silueta se dibujara en el umbral de la puerta como si de una aparición se tratara. Tomamos un bus y fuimos.
Conocimos a Gala, quien, lejos de ser el mito que la gente pregonaba, era una mujer casi común y corriente. Nos comentó que desafortunadamente Salvador no estaba, que andaba por París o Madrid, ya ni sé, dijo, en alguna de sus exposiciones. Nos abrió las puertas de su casa y nos permitió recorrerla a nuestro antojo, y claro, quedamos maravillados ante las obras tanto de ella como de su marido, surrealistas en ambos casos, magníficas, que colgaban de las paredes. Fue allí, en la terraza que se abría al mar, contemplando el atardecer efectivamente maravilloso en que se había convertido aquel día lluvioso, donde, embriagados del surrealismo y de la magia de aquel lugar, llevados tal vez de la mano de Gala, amor y amante de dos de los hombres más ilustres de su generación, Cristian y yo nos besamos, esta vez en la boca. Fue nuestro primer beso así, de amor, hasta de deseo, diría yo, pero también fue el último. Cuando intenté volver a besarla, me dijo, poniéndome una mano sobre el pecho: «No, laissons ça comme ça. No, dejémoslo así». Y así lo dejé. En el bus de regreso a Cadaqués, Cristian me dijo que viajaba al día siguiente a París y me dio su número de teléfono en la Ciudad Luz por si algún día vuelves a pasar por allí, me dijo. Nos despedimos en la puerta de su hotel, tristes los dos, quise creer, por las expectativas fermentadas por aquel beso que nunca llegaron a cuajar, con los tradicionales y castos 3 besos en las mejillas de los franceses, y eso fue todo. Por supuesto que volví a París. Todavía tenía un par de asuntos por resolver, pero eso lo contaré en un próximo episodio del Que Pales Cuenta. ¿Te gustó lo que escuchaste? Suscríbete por favor a mi nuevo canal de YouTube. El viejo me lo cerraron intempestivamente. Este es https://youtube.com/@quepamo. Allí encontrarás mis nuevos videos y poco a poco los que fui publicando a lo largo de casi 3 años de intenso trabajo y que desafortunadamente también se han perdido. No olvides hacer clic en me gusta y en la campanita para que recibas notificaciones cada vez que publique algo nuevo. Y por favor, no te saltes los anuncios. Y pues si quieres ayudarme más y mejor, entra a mi página de Patreon, www.patreon.com/quepaamuchastegui. Así, en una sola palabra también, suscríbete. Y si quieres y puedes, colabórame con tu aporte mensual. Es una manera más eficaz de patrocinarme que esperar a que YouTube me permita monetizar mis videos por sumas verdaderamente irrisorias. Muchísimas gracias.